Le quitaron las motos, los teléfonos, para que nosotros no les habláramos. Yo les pido que digan a dónde están mis hijos. ¿Qué hombres fueron esos, señora? No sé, dicen que unos hombres llevaban las motos. A las 5:10 de la tarde del viernes 23 de mayo de 2014, en las calles de Puerto El Triunfo en Usulután, El Salvador, la clase trabajadora abordaba el transporte colectivo para retornar a sus viviendas luego de la jornada laboral. Esa tarde, 6 trabajadores habían finalizado sus labores y el medio de transporte que utilizaban eran motocicletas, y quien tenía su propia moto ayudaba a trasladar a su compañero que no contaba con una, ya que vivían cerca unos de otros. Mientras en sus hogares las madres y esposas preparaban las cenas para sus seres queridos quienes estaban próximos a llegar. A eso de las 7 de la noche, las cenas estaban frías, pero eso ya no importaba. Los familiares de los 6 trabajadores estaban muy preocupados, ya que nunca se habían demorado por tanto tiempo, y cuando lo hacían, ellos les informaban, pero esta vez nada de esto ocurrió. Algo muy extraño, con un silencio que pesaba más que cualquier alarma. Esos 6 trabajadores eran Eduardo Turcio, de 23 años, Óscar Arnulfo Herrera, de 21, los hermanos Jaime Chévez, de 20, Benedicto y Luis Alfredo, de 22. Junto a ellos viajaba Eber Rafael Rodríguez, de 60 años, un pastor de la Iglesia Bautista Independiente que para esa época no desempeñaba el cargo debido a que tenía poco tiempo de residir en esa zona. Todos ellos trabajaban para una cooperativa que brindaba mantenimiento a los barcos pesqueros de la zona de Puerto El Triunfo. Ana Mejía, la mamá de Óscar, recuerda que esa mañana su hijo se despidió de ella mientras le decía: «Ya me voy, madre, nos vemos en la tarde». Le dio un fuerte abrazo y se fue a trabajar. Ana dice que notó en su rostro una gran tristeza, pero ella pensó que era cansancio, pues ya era viernes y posiblemente esa semana había sido de mucho trabajo para su hijo. Llegada la tarde, la mamá de Óscar dice que sintió una fuerte presión en su pecho, tenía un mal presentimiento y al ver que su hijo no regresaba a la hora de siempre, decidió ir a casa de sus compañeros de trabajo, pero para su sorpresa, le comentaron que ellos tampoco habían regresado. Esa noticia preocupó a todos. Es entonces cuando deciden llamarles a sus teléfonos celulares, pero ninguno de ellos tomaba la llamada. Había una fuerte señal que algo no estaba bien. Lo que se les hacía más raro es que la empresa cerraba a las 5 de la tarde y nunca les pedían quedarse más de ese horario. Es por esa razón que a las 6 de la tarde ellos ya estaban de regreso en casa. Los parientes deciden esperar unos minutos, pensando que a lo mejor habían tenido algún percance en el camino, pero a las 7:30 de la noche tomaron la decisión de reportarlos como desaparecidos en el puesto de la Policía Nacional de ese sector. Aquella noticia rápidamente circuló por toda la comunidad. Amigos y vecinos de los 6 trabajadores se organizaron en grupos para la búsqueda, realizaron sondeos en las zonas que ellos transitaban, como calles de polvo, maleza con espinas, quebradas y pantanos que habían en ese lugar. Durante el recorrido, familiares de los desaparecidos fueron informados de que habían encontrado un cuerpo sin vida en las riberas del río Pacayal de Puerto del Triunfo, pero el jefe de la Policía Nacional Civil de Usulután, Fernando Represa, dijo que luego de inspeccionar aquella zona no se había encontrado a nadie y que se trataba de una falsa alarma. Esa noche perdieron las esperanzas y acordaron regresar el próximo día. La madrugada del 25 de mayo, el jefe de la policía, Fernando Represa, asignó a 2 de los oficiales 3 cuadrillas de búsqueda con 5 efectivos policiales cada una y se reforzó con un helicóptero de la PNC y Fuerza Naval. Las autoridades realizaron una amplia búsqueda por aire, mar y tierra, justo en el lugar que recorrían todos los días los 6 trabajadores. A estos esfuerzos se unieron nuevamente amigos y familiares de los desaparecidos. Ese día, uno de los vecinos miró un zapato y al acercarse se percató que pertenecía a uno de los trabajadores. A pocos metros encontró el maletín de uno de ellos. Sus corazones comenzaron a acelerarse, pero no querían imaginarse lo peor. Les parecía que era un sueño del que no querían despertar.
A pocos metros encontraron una fosa ubicada en un terreno boscoso de la hacienda La Carrera en Jiquilisco. Ahí hallaron los 6 cuerpos sin vida de los trabajadores. La escena era desgarradora. Las familias no podían creer lo que sus ojos veían. La policía acordonó la zona para evitar que la escena se contaminara. Al final de la tarde, el criminalista forense de la Fiscalía General de la República, Israel Ticas, logró recuperar los 6 cuerpos que posteriormente fueron trasladados a medicina legal para realizar el reconocimiento y conocer las causas de los decesos. Y mientras decenas de policías protegían la zona del hallazgo, un grupo de detectives entrevistaban a residentes de la zona, así como a los amigos y familiares de las víctimas. Vecinos de Puerto El Triunfo comentaban entre sí la tragedia y criticaban a las autoridades por no poder contrarrestar los altos niveles de inseguridad que vivían en la zona, todo por el control que ejercía la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha. A pesar del despliegue policial, las autoridades dijeron no tener claro qué pudo motivar el múltiple asesinato, y es aquí donde la policía dijo que uno de estos jóvenes, sin especificar quién de ellos, estuvo vinculado a una pandilla, a lo que una vecina respondió muy indignada. La policía, para justificar los asesinatos, a veces dice cosas sin sentido. Los habitantes de ese sector aseguraron que los trabajadores eran conocidos en la zona debido a que siempre transitaban por esa calle, que les permitía llegar más rápido a la cooperativa donde trabajaban. Otros residentes manifestaron haberlos visto ese viernes a las 5:15 de la tarde en la calle que conecta la comunidad del Tamarindo de la hacienda La Carrera con el sector conocido como la Chanchera de la hacienda El Tercio. A la vez aseguraron que vieron a 5 de ellos a bordo de 4 motocicletas y dijeron que uno iba manejando una bicicleta. Aquí pasaron bien tranquilos, uno los veía todos los días porque por esa calle se iban siempre, dijo un habitante de la comunidad El Tamarindo, que los vio pasar ese día en que desaparecieron. En aquel lugar era un ambiente de miedo y tensión. La gente del lugar comentaba que el día anterior había visto movimientos extraños de sujetos desconocidos cerca de la zona de trabajo de los pescadores, pero dicen que jamás se imaginaron que aquello conduciría a tan horrible tragedia. De acuerdo con las investigaciones, miembros de pandillas que dominaban aquel sector habían ordenado días antes a los motociclistas que transitaban por el lugar a que no usaran casco para poderlos identificar. Según investigaciones de la policía, a eso de las 5:15 minutos, los 6 trabajadores circulaban por la hacienda La Carrera, siguieron hacia el caserío El Mapachín hasta que fueron interceptados por varios miembros del barrio 18 que operaban en la zona. Los sujetos estaban fuertemente armados. En el informe se menciona que estos habían consumido sustancias ilícitas para llevar a cabo el macabro plan que llevaban en mente. Los gritos de auxilio permitieron que personas que pasaban por el lugar se acercaran cuidadosamente para ver qué ocurría. Estaban fuera de sí, airosos, no tenían reparo. Parecía que un mal ente se había apoderado de ellos, reveló un testigo que presenció los hechos. Esta persona también narró que los pandilleros le ordenaron a los trabajadores a ponerse de rodillas cerca de un hueco que habían cavado presuntamente días antes, les ataron de manos y dieron inicio. El testigo vio cómo uno a uno le quitaban la vida, como si no tuvieran amor por el prójimo. Aquellas partes se dejaban ver por los alrededores de los pandilleros. Otro testigo le dijo a la policía que escuchó cómo Ever le pedía a Dios que intercediera y detuviera a los sujetos. A la vez decía, en el nombre de Dios, detente Satanás. Eran las palabras del pastor mientras observaba cómo los pandilleros iban culminando el horrible plan. De pronto ya no se escuchó más su voz y todo quedó en silencio. Luego se escucharon varios impactos de bala. Ese viernes negro, los sujetos habían cumplido nuevamente su misión. Los cuerpos fueron depositados en la fosa común y sobre este caso se dieron a conocer 3 posibles hipótesis. En la primera se especulaba que el móvil había sido el robo porque creían que ese día los 6 trabajadores habían recibido el pago por su trabajo, pero la policía descartó que ellos llevaran dinero producto de su salario, porque la propietaria del barco que estaban reparando no se presentó al embarcadero para cancelarles.
Lo que sí llamó la atención de las autoridades es que no encontraron todas las pertenencias de las víctimas, pero más tarde se conocería una segunda hipótesis, que en esos días en el país se comenzaba a vivir una nueva ola de violencia conocida como Viernes Negro, una situación que nadie podía controlar, ni el mismo gobierno. Y por último, la tercera hipótesis, que el crimen se dio porque los trabajadores vivían en una zona donde operaba una pandilla contraria a la que dominaba donde las víctimas trabajaban. Luego de una larga investigación, no hubo detalles oficiales sobre los responsables, no se registraron capturas ni personas vinculadas al caso. La incertidumbre y la indignación crecían entre los familiares, y todo porque los testigos que presenciaron los hechos no quisieron brindar su declaración ante un juez, todo por temor a ser expuestos y correr el mismo riesgo. La historia de estos hombres nos recuerda la vulnerabilidad de quienes dependen del mar para ganarse la vida. Las víctimas, personas honestas, padres, hermanos y amigos que desaparecieron un viernes negro, dejando un vacío que la comunidad aún siente. Ese viernes 23 de mayo, El Salvador registró 38 asesinatos, una cantidad récord en la ola de criminalidad que desde hacía varios años azotaba al país. Entre esos 38 asesinatos figuraban los 6 trabajadores de Puerto El Triunfo. El Viernes Negro se produjo precisamente una semana antes de que asumiera la presidencia Salvador Sánchez Serén. La tasa de homicidios ese viernes fue de 80 víctimas, un fuerte mensaje de advertencia que le fue enviado al candidato próximo a asumir la presidencia. Y bueno, familia misteriosa, es así como doy fin a esta triste y lamentable historia. Me gustaría conocer sus opiniones. Gracias a quienes siempre nos ayudan compartiendo cada uno de los videos, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.